Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, perdón por el, el parlantito de atrás. Bien, voy a hacerles un video cortito que tiene que ver con la explicación para que ustedes puedan hacer el trabajo práctico número 2. Yo me basé en las páginas 10, 11 y 15 del libro. No sé si ustedes lo tienen o no, pero si no lo tienen, no importa, yo les saqué foto y se los adjunté en un formato PDF al trabajo, ¿sí? Bien, voy a pasar rápidamente a mostrarles, a compartir la pantalla con ustedes y vamos a ir viendo este trabajo. Bien, en el trabajo, esta parte, la hoja número 10, bueno, acá tienen las preguntas, ¿sí? Voy a checar un poquito. Vamos a empezar por partes. El tema se trata sobre la teoría celular. Bien, vamos a ir empezando a hablar de las células, el origen, cuándo las descubrieron, sus funciones, ¿sí? Y su historia. Entonces, fíjense que son 8 preguntas, estas preguntas están en los textos. Yo lo que voy a evaluar es la comprensión lectora, que me interesa, porque en biología van a leer mucho, y tienen que leer y comprender lo que leen, y de esa manera ustedes van a encontrar las respuestas, ¿sí? No son respuestas largas, pero yo me voy a dar cuenta si lo comprenden en cuanto a sus respuestas, ¿bien? La primera hoja es la hoja 10, es una hoja introductoria, ¿sí? No, de acá no armé ninguna pregunta, pero sí me gustaría que lo lean, porque hace como una introducción, sobre todo a los organismos unicelulares, los pluricelulares, los niveles de organización celular, ¿sí? Entonces nos dice que, bueno, la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos es la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una célula existe la vida. Antes que una célula no hay vida, ¿sí? No hay algo más pequeño que tenga vida antes de la célula, ¿sí? Surge la vida a partir de una célula. Y entonces vamos a encontrar organismos unicelulares que están formados por una célula, como es el caso de las bacterias, las levaduras, los protozoos. Hay muchos organismos unicelulares, los vamos a ver con la ayuda de un microscopio, que están formados por una sola célula, y esa célula es la encargada de cumplir todas las funciones vitales de un ser vivo. Estas funciones vitales son: un ser vivo se nutre, un ser vivo se reproduce, un ser vivo nace, un ser vivo crece, evoluciona, se relaciona con otros seres vivos, ¿sí? Entonces los seres vivos tienen funciones, y esa célula cumple con esas funciones vitales, ¿sí? Bien, y estos se llaman organismos unicelulares. Después tenemos los organismos pluricelulares, que se van a ir complejizando, cada vez van siendo más complejos. Parten de organismos unicelulares, después de pluricelulares. Hay organismos que no tienen órganos, que tienen tejido. El tejido es un conjunto de células, y ese tejido cumple alguna función específica. Después, estos animales que son tisulares, que están formados por tejidos, por ejemplo la esponja de mar, son organismos pluricelulares, pero que no tienen órganos definidos. No es que tienen un cerebro, un corazón, un riñón, un estómago. Son organismos que están formados por tejidos. Entonces tienen un nivel tisular, se les dice. Tisular es cuando están, su nivel de complejidad es a nivel tejido. Después tenemos organismos que forman órganos, otros que forman sistemas de órgano, y el más complejo sería el individuo, ¿no? Por ejemplo, nosotros. Nosotros somos organismos complejos, porque tenemos no solo órganos, sino sistema de órganos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema reproductor. Un sistema es un conjunto de órganos que trabajan en equipo con un fin en común. Por ejemplo, el sistema digestivo tiene como función absorber los nutrientes, eliminar los desechos, y esos nutrientes asimilarlos y transportarlos a todas las células de nuestro cuerpo para nutrirlas, a la vez agarrar sus desechos y eliminarlos, o por la respiración, o por los riñones, o por el sistema digestivo, ¿sí? Bien, entonces habla de los niveles de organización, desde lo más simple a lo más complejo.
Pero este texto lo que nos dice es eso, que la vida parte de una célula. Antes que eso, no existe algo con vida que no sea una célula. ¿Bien? Después acá ustedes tienen este texto que habla sobre la teoría celular. ¿Sí? Este es el texto en la página 11. ¿Sí? Fíjense que dice desde el siglo, lo voy a leer, así voy explicando lo que leo. Desde el siglo XIX, con la formación de la llamada teoría celular, se aceptaron que todos los seres vivos están compuestos por células y que todas las células derivan de otras células preexistentes. ¿Sí? La célula no... Si hay una célula es porque esa célula derivó de otra célula preexistente y que algo para ser considerado vivo tiene que estar formado por células. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Esto implica que las células representan la unidad de la vida, ¿sí? Es la unidad de la vida. Una sola de ellas realiza todas las funciones básicas, nutrición, relación, reproducción, y gracias a estas últimas es posible transmitir la información genética de una generación de células a la siguiente. Sin embargo, al mismo tiempo, la diversidad celular es muy grande, con notables diferencias en forma y tamaño, de las células bacterianas hasta las neuronas. Si bien esto lo que nos está diciendo es que si bien todos los seres vivos estamos formados por células, no son la misma forma, no tienen la misma forma. Y no van a tener la misma forma porque cada célula tiene una función específica. Entonces, la forma también nos dice la función. Por ejemplo, las células de mi hueso son diferentes a las células de mi piel, porque tienen funciones diferentes, ¿sí? El hueso cumple una función de sostén, y las células de mi piel cumplen una función de protección. Entonces su forma va a ser diferente. Pero eso no quiere decir que no sean células. Son células con forma y función distinta. Así que las formas de célula son muchas. Pero lo que quiere decir acá es que todos los seres vivos estamos formados por células, cada célula cumple una función específica, y además estas células derivan de células persistentes. Las células también interactúan con el ambiente, incluidas otras células vecinas. Estas interacciones se basan en el intercambio de materia y energía, que demuestran que la célula es un sistema abierto muy complejo. Recuerden, en físico-química, los sistemas abiertos son sistemas que intercambian materia y energía con el ambiente. Nosotros somos sistemas abiertos, los seres humanos, los seres vivos, porque intercambiamos materia y energía con el medio ambiente. ¿Sí? Los intercambios se efectúan a través de la membrana plasmática, que tiene una doble función. Por un lado, rodea la célula y la protege, separando su medio interno del ambiente. Por otro, la propia membrana es la estructura celular que hace posible los intercambios de materia y energía, como el ingreso de nutrientes y expulsión de derechos. Esto es muy importante porque hay una pregunta sobre la membrana celular. Todas las células tienen o membrana o pared celular, ¿sí? Dependiendo qué célula sea, tienen una membrana. Igual si tienen pared celular, debajo de la pared celular hay una membrana, ¿sí? La membrana es todo lo que rodea la célula. La membrana celular sería el contorno de la célula. Es la puerta, es como vamos a imaginar la puerta de tu casa. Vos vas a saber quién va a entrar a tu casa y quién tiene que salir de tu casa. Entonces, la membrana tiene esa función. Cumple una función de... Pasan las sustancias, ¿sí? Entran y sale de la célula. Entra lo que la célula necesita y sale de la célula lo que no necesita, o sea, los desechos. Entonces tiene una función muy importante. Protege a la célula y a la vez permite el pasaje de sustancias, ¿sí? Y de desechos a través de ella. Las células pueden ser organismos individuales, en el caso, cuando son individuales se llaman unicelulares, o ser parte de los tejidos de un organismo pluricelulares. Las células de estos últimos presentan un proceso de especialización que implica que las células con características diferentes, tienen funciones distintas. La especialización es beneficiosa porque los grupos celulares llevan a cabo tareas de forma más efectiva y permite
que distintas células cooperen y posibiliten la supervivencia del organismo pluricelular. Sin embargo, la especialización también implica interdependencia en muchos casos. Las células pierden capacidad de vivir en forma individual y dependen unas de otras para mantenerse vivas. ¿Sí? Esto es muy importante, hay una pregunta sobre la especialización. Vieron que yo les dije que hay diferentes formas de células y que esas formas también nos marcan la función. Si bien todas las células cumplen una función, se relacionan con otras células, porque si un tejido falla, afecta el funcionamiento de otro. Por ejemplo, si las células de mi corazón empezaran a fallar, mi corazón afecta a otros órganos, porque gracias a él, que él bombea sangre, puede distribuir oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, pero si mi corazón empieza a fallar, afecta a otros tejidos. Entonces, si bien la especificidad permite que las células cumplan funciones específicas de una manera más eficiente, esto también puede ser perjudicial porque al hacerlas independientes puede afectar la relación con otras células, ¿sí? La especificidad es buena, ¿sí? Pero no quiere decir que esa célula no esté relacionada con que no afecte a otras células, ¿sí? Porque todas las células trabajan en conjunto con un fin en común, que es mantenernos en equilibrio, mantenernos con vida, ¿sí? Y si le afecta algo de mi cuerpo, yo padezco alguna enfermedad o algún problema celular en mi cuerpo, eso afecta sí o sí directamente a otras partes de mi cuerpo. Después, bueno, acá habla, dice, de la pluricelularidad. En el marco de la evolución, el surgimiento de la pluricelularidad hizo posible el aumento de la complejidad de los seres vivos que desarrollan formas muy diversas y colonizaron los distintos ambientes del planeta. Que haya surgido la pluricelularidad, eso marcó un cambio en la evolución, porque mientras más organismos pluricelulares haya, eso significa cambio y más diversidad de especies, ¿sí? Bien, ahora vamos al texto 15. Al texto 15. Esto lo que leí es el 11. Y acá habla específicamente de la teoría celular. Dice, los científicos que estuvieron implicados en la elaboración de estas teorías son estos tres, que ustedes ven acá, estos tres hombres. Tienen nombres, apellidos raros de nombrar, sería Schindler, Matthias Jacob Schindler, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, ¿sí? Virchow sería, Virchow, Schwann y Schindler. Bueno, estos serían los físicos y químicos, ¿sí? Que elaboraron la teoría celular. Vamos a repasar acá, ¿sí? Dice la teoría celular. Si bien Van Leeuwenhoek y Nijhoff concibieron las células tal como la conocemos hoy en día, sentaron las bases para que tanto después se formule la teoría celular. En 1831, el botánico escocés Robert Brown observó distintos tipos de células y concluyó que no todas poseían núcleo. Si bien esto fue observado antes por otros investigadores, fue Brown quien le dio el nombre de núcleo y determinó que no era una característica universal de las células. En 1839, el anatomista checo Jones Punget llamó protoplasma al contenido de la célula que rodea al núcleo. En el mismo año, el botánico alemán Matthias Jacob Schindler, nunca me sale el nombre de este científico, Schindler, afirmó que todas las partes de un vegetal están hechas de células o eran producidas por estas. Por su parte, el filósofo alemán Theodor Schwann
sostuvo que también los animales están construidos por células, o sus productos. Más tarde, en 1858, el médico alemán Rudolf Virchow, no es Virchow, es Virchow, terminó de delinear la teoría al afirmar que toda célula proviene de otra preexistente. A partir de estas ideas se establecieron los conceptos básicos de la teoría celular. Y acá marca los 3 conceptos básicos, ¿sí? Que todos los seres vivos están compuestos por una o más células, que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida, y que toda célula proviene de otra célula preexistente. Estos 3 científicos fueron los, digamos, los físicos, científicos, ¿sí? Botánicos, biólogos, ¿sí? Fundamentales que elaboraron la teoría celular. No fue siempre, es el aporte de todos, ¿no? Pero estos fueron los pioneros, vamos a decir, en la formación de los postulados sobre la teoría celular. Que esto fue lo que dijeron, ¿no? Que todos los seres vivos están compuestos por una o más células. Si no tiene célula, no es un ser vivo. Para que sea un ser vivo tiene que tener una célula, una o más células. Que la célula es la unidad funcional y estructural de la vida. ¿Qué quiere decir estructural? Estructural es que forma estructuras. Pelo, uñas, piel, hueso, músculo. Y funcional porque cumple funciones, diferentes funciones. No todas mis células cumplen las mismas funciones, si bien trabajan en conjunto, cada una tiene una función distinta. Y que además esas células no salieron de la nada, no hicieron así, se creó una célula, no. Vienen de otra célula preexistente a través de la reproducción, ¿sí? Ya sea sexual, una reproducción sexual o asexual, ¿sí? Por mitosis o por meiosis. Pero eso lo vamos a ver más adelante, mitosis y meiosis. Pero lo que ustedes tienen que saber es que derivan de otra célula preexistente. Después dice, a pesar de las evidencias, los debates continuaron durante el siglo XIX hasta que el químico francés Louis Pasteur, a partir de sus experimentos sobre la multiplicación de los microorganismos, logró demostrar los postulados de Virchow, ¿sí? Pasteur analizaba las bacterias, ¿sí? Trataba de esterilizar caldos de cultivo y que trataba de ponerlos, vamos a decir, lo más esterilizado posible y que ningún microorganismo pudiera contaminar un cultivo. Bueno, después vamos a ver más adelante los experimentos de Pasteur y cómo él trabajó con estos microorganismos y la manera de esterilizar estos caldos, estos tubos. Y bueno, y él observaba el comportamiento de los microorganismos, ¿sí? Años más tarde, cuando la teoría celular ya había ganado consenso, aún existía un debate sobre la existencia de las células en el tejido nervioso. Como que ellos se pensaban, ¿qué pasa con el cerebro, ¿no? ¿Qué hay? ¿Células en el cerebro? O sea, en el tejido nervioso. Algunos sostenían que la teoría celular no podía aplicarse a ese tejido, que al microscopio no parecía tener una clara separación entre células como las hay en los otros tejidos. A finales del siglo XIX, el médico español Santiago Ramón y Cajal logró unificar todos los tejidos del cuerpo humano en la teoría celular y demostró que el tejido nervioso está formado por células que las llamaron neuronas, ¿sí? Las neuronas son células, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, estas células, una vez que mueren, no se reproducen, ¿no? Si a mí se me muere una neurona, no es que la puedo recuperar, ¿sí? El tejido del sistema nervioso es único, y cuando hay una muerte en el tejido o parte del tejido, el cerebro reactiva otras partes del cerebro, ¿no? Para cumplir o reemplazar las funciones de un sector celular que haya muerto. En cambio, por ejemplo, en la piel, si yo me quemo, esas células se regeneran, ¿sí? Las neuronas tienen ese problema de que si hay una lesión o una muerte, no se regeneran. Entonces, claro, tenían dudas. Y aparte las formas de las neuronas. Las neuronas tienen una forma, las células de las neuronas, y que son células, tienen formas diferentes.
Pero bueno, hasta ahí es la lectura, la explicación de esta teoría celular, ¿sí? Quédense con estos tres científicos, los postulados, las cosas que hicieron, los aportes que hicieron otros científicos para que todos juntos pudieran elaborar esta teoría, y que es una teoría muy importante, ¿sí? Porque muchos se preguntaban, ¿una piedra tiene vida o no tiene vida? ¿Qué cosas consideramos nosotros, los científicos, la ciencia, qué cosas tenemos que tener en cuenta para decir que algo tiene vida o no tiene vida? ¿De dónde partimos? ¿Sí? Entonces surgió la vida celular en base a estas preguntas, ¿no? Porque ¿cómo yo me doy cuenta que algo tiene vida y algo no tiene vida? ¿De dónde partimos? ¿Sí? ¿Cómo clasificamos? Entonces, esto es muy claro. Si ustedes se fijan los postulados de la teoría celular, para que un organismo sea considerado un organismo vivo, tiene que tener al menos una célula o más. Si no tiene células, no tiene vida. ¿Sí? Que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Porque ella es la que forma estructuras, ella es la que cumple funciones, y puede trabajar individualmente como en conjunto con otras células. Puede formar tejido, órganos, sistemas de órganos y el individuo completo. Y que a la vez esa célula deriva de otra célula preexistente. No sale de la nada misma. ¿Sí? Puede ser por una mitosis o por una meiosis. ¿Sí? Que eso, lo que es mitosis y meiosis, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que deriva de otra célula preexistente. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro esta explicación. Yo voy a ir tratando de hacer videitos como que si estuviésemos en clase, ¿sí? Y bueno, y que les resulte un poco más sencillo que cuando leen estos textos lo puedan comprender e ir desmenuzando. ¿Sí? Yo cuando, por ejemplo, leo este párrafo, voy leyendo párrafo por párrafo y paro. Y pienso lo que leí en ese párrafo. Y digo, ¿lo entendí? ¿Entendí lo que leí o no lo entendí? Si no lo entendí, lo vuelvo a leer las veces que sea necesario hasta entenderlo. Y si no conozco ciertas palabras, las busco en el diccionario, porque a veces me pasa que no entiendo un texto porque desconozco esa palabra, no sé qué significa. Cuando yo sé lo que significa esa palabra, a veces al saber el significado de una palabra puedo comprender mejor todo el párrafo, todo el texto. Fíjense que el párrafo siempre es un párrafo, es hasta donde sea punto y aparte. Esto es uno, punto y aparte, esto es otro, ¿sí? Van leyendo párrafo por párrafo y piensen si entienden lo que leen. ¿Sí? No es mucho, pero es necesario la lectura porque nos ayuda a comprender mejor, ¿sí? Quedarnos, observar, mirar, pensar lo que estoy leyendo, ¿sí? Y bueno, y en base a lo que ustedes respondan, me voy a dar cuenta si comprendieron estos textos. Bueno, chicos, les mando un abrazo grande. Saben que cualquier duda o consulta en el Classroom, ponen ahí los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta otro encuentro. Les mando un abrazo grande y cuídense.